Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC+. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es. Flaxo Radio, amplificando ideas. Antropología en 35 milímetros. Una panorámica radial entre la fotografía, el cine y la antropología. Buenas tardes amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas. Son las 12 del día con 19 minutos. Hoy es martes 10 de diciembre. Es un gusto nuevamente estar en este programa. Esto es Antropología en 35 milímetros. Mi nombre es Andrés Cefla y ya estoy aquí con mis invitados de lujo. Son amigos, queridos, compañeros. Y que bueno, ya nos vamos a ir despidiendo en esta semana, porque ya estamos a punto de culminar nuestra fase presencial de clases en este periodo de maestría. Y por supuesto el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la antropología visual, que es un poco hacia donde ha estado de cierta forma encaminado este programa, que tiene que ver sobre esos diálogos que hay en torno al cine, a la fotografía, al documental, a la memoria, pero también hay otras formas también de aplicar lo visual, y lo que nosotros queremos hacer el día de hoy es ver cómo la antropología visual puede ser una alternativa de investigación social. Perdón, y para eso por supuesto tengo mis invitados de lujo, queridos compañeros, qué gusto tenerles. Creo que este va a ser el último programa de antropología visual que al menos yo voy a hacer en este año, por supuesto, porque ya hasta el 13 hay actividades aquí en Flaxo, pero el año que viene ya no vamos a estar nosotros, seguramente estará otra persona siguiendo la posta, porque ya entramos en nuestra fase de investigación de nuestro trabajo de campo. Entonces creo que me parece muy importante haber tenido la posibilidad de tener, de contar con su presencia para hacer como este cierre de este tipo de programas que hemos trabajado sobre muchos temas. Algunos de ustedes, bueno, contigo Bárbara, ya hemos estado dialogando en otro momento sobre otro tema, sobre la memoria en Chile. Bien, pero ahora vamos a hablar sobre sus proyectos de investigación, sobre las formas, cómo incluyen esto de lo visual, qué es la antropología visual, con qué se come, cómo podemos hacerlo más masticadito para que nos entienda la abuelita ahí. Porque muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me preguntan, ¿no? ¿Qué estás estudiando? Digo, antropología visual. ¿Y qué es eso? Entonces, para esas personas, hoy es el programa, hoy es el momento preciso. Voy a presentarles a mis compañeros que ya están aquí. A mi izquierda está Karen Toledo con su tema de investigación, ya nos va a hablar, Bárbara Vanegas y Sebastián Núñez. Muchísimas gracias por estar aquí. Empecemos entonces. Karen, ¿cómo estás? Hola, ¿Nerviosa Andrés, te ¿qué veo? tal? Un poco nervioso. Tras cámaras decía si nos podemos reír. Claro, por supuesto. Claro, es básico todo lo que reír. quieras. No, bueno, primero te agradezco por la invitación y qué chévere que podamos hablar como ya justo al final de nuestro año académico. Bueno, que vamos entendiendo, que hemos construido como a partir de estas discusiones desde la antropología visual. Y bueno, y como abordando un poco mi proyecto de investigación, yo estoy realizando una mirada hacia el espacio social de la chacra, desde sus transformaciones, permanencias, resistencias a partir de la tierra, con algunas comunidades que son participantes del proyecto socioeconómico Callay. Muy bien, ya vamos a volver sobre ese tema. Ahora vamos a presentar a Bárbara, también para que nos hable sobre su experiencia, sobre todo porque también ya estamos llegando en un punto donde, digamos, ya está como madura la cosa, ¿no? Ya hemos hecho nuestros planes de investigación, ya hemos defendido, se supone que ya tenemos una idea una gran idea, hemos leído bastante, nos han metido libros como no tienen idea, hemos tenido que leer y trasnochar un montón, pero tú también tienes tu tema de investigación, por favor, cuéntanos. Muchas gracias por la invitación. Sí, o sea, la antropología visual ha resultado ser una invitación, un camino de aprendizaje sobre la manera en que conocemos y cómo conocemos. Entonces, de ahí, bueno, yo soy antropóloga de pregrado,
Pero sí, los medios audiovisuales se presentan como una herramienta para poder realizar investigación social. Entonces me parece que este espacio de conversación entre todos nosotros que nos hemos formado juntos a lo largo de este año contribuye, digamos, a nuestra formación, a cómo hemos procesado estas ideas, cómo vamos construyendo o cómo vamos incorporando estos conocimientos que nos ha entregado, que ha dispuesto la academia para nosotros. O sea, tú dices esto de los libros y todos los textos y todos los trasnoches que hemos hecho, pero realmente son una posibilidad de entender de que hay otras personas que se han pensado ciertos temas y que nos acompañan hoy en nuestros marcos teóricos, metodológicos, y que nos van a acompañar también en el campo. Entonces, muy bien, gracias. Pero antes de pasar con Sebastián, ¿cuál era tu tema de investigación? Mi tema de investigación está ubicado al sur de Chile y trabaja sobre la visualidad y su relación con los patrimonios y las memorias de esta gente que vive al sur de Chile. Ya les voy a contar quiénes son. Muy bien, perfecto. Ahora vamos con Sebas. Bienvenido. Gracias por la invitación. Yo soy un obsesionado con la ciudad. Mi tema gira alrededor del espacio público y del trabajo en el espacio público y de trayectorias laborales en el espacio público, que es digamos, el espacio público como un espacio en disputa. Ese es el tema principal de mi tesis. Muy bien. Como ven, amigos, amigas, aquí estamos en una mesa bastante interdisciplinaria, ¿no? O sea, Karen, tú eres psicóloga social y comunitaria, Bárbara, antropóloga. Yo soy un no arquitecto. Y él es un no arquitecto. Muy bien. Pero entonces, ¿cómo combinamos todo esto con la antropología y la antropología visual? Karen. Yo creo que podría ser a partir del estudio de las representaciones. Y es justamente como lo que hemos ido conversando como en el trayecto de este año. Quizás los usos sociales a partir de las imágenes, de cómo representamos ciertos espacios y cómo ciertos espacios también han sido representados, claro. Digamos, históricamente hay ahí unas relaciones de poder y creo que en muchas de nuestras investigaciones pues están transversalizadas totalmente por esos flujos de poder que de alguna manera la antropología visual nos permite como criticar quizás o tensionar eso, problematizar ese tipo de relaciones. Y entonces yo diría que podríamos partir como desde el tema de las representaciones, desde esos usos sociales de la imagen y las posibilidades que también nos permite la imagen, ¿no? Y en tu investigación, ¿cómo aterrizas el tema de lo visual? A partir de las representaciones, bueno, mi tema central es este espacio social de la chacra. Y lo que he ido viendo en el camino es que existen unas lógicas territoriales que sin duda representan a este espacio. Por un lado, las lógicas territoriales estatales y por, digamos, de capitales privados, extranjeros, ONGs, etcétera. Pero también hay unas lógicas territoriales como nativas, como muy propias de los pueblos indígenas. Creo que no mencioné antes, pero mi espacio de estudio es el Napo, región amazónica ecuatoriana. Entonces estas dos lógicas, la propuesta es coexisten en el territorio, coexisten en los espacios sociales del indígena, del Napo Runa, y es a partir de la chacra. Entonces mi interés es analizar, discutir estas representaciones que surgen a partir de este territorio. Muy bien, interesante. Ahora vamos contigo, Bárbara. Tú estás en Chile. Al sur de Chile. Cuéntanos un poquito, ¿cómo incluyes este tema de lo visual? Porque es esa pregunta que nosotros hemos venido escuchando, creo, toda la maestría, ¿no? ¿Y cómo vas a hacer? ¿Dónde está lo visual en tu trabajo de investigación? Bueno, yo vengo desde hace unos años compartiendo con las comunidades del archipiélago de Chiloé, que está ubicado en la 10ª región de los lagos, al sur de Chile, cuando se produce el primer como ruptura con el continente y se conforman los diferentes archipiélagos al sur del país. Entonces, en Chiloé, como yo soy antropóloga, venía trabajando un poco el tema de rescate de memorias locales, de ciertas prácticas, de identificar ciertos actores vinculados con el mundo de la cultura o las tradiciones. En un momento desde una esfera bastante institucional, estatal, entonces de la manito del Consejo de la Cultura, cosas así. Pero digamos que esa experiencia también me abría paso a conocer una cultura diferente. Pero como venía de la antropología, venía trabajando solo texto, hasta que llegué en un momento a ser interpelada porque la gente no sabía leer. Entonces ahí en realidad se me presenta el desafío de cómo se podía dar a conocer
estas investigaciones o estos trabajos que se realizaban de la antropología cuando el texto ya me había quedado limitado, había presentado ya ciertas limitaciones. Entonces la etnografía clásica quedó ahí como puesta en jaque, y es ahí donde en realidad me pienso la fotografía y las imágenes, y me compro una cámara y empiezo a explorar hasta que decido cursar la maestría de antropología visual, en busca también de pensarme profesionalmente o teóricamente mucho mejor para hacer un trabajo. En realidad sí me importa poder entregar un trabajo de calidad a las comunidades y que vayamos como transitando un camino de producción de manera conjunta. Uh-huh. Eso a mí me parece fundamental. Karen lo decía ya como en este tema de las representaciones, de cómo las imágenes también están relacionadas a los imaginarios sociales que se van construyendo. Claro. Entonces desde ahí yo también pienso en cómo una producción audiovisual permite cuestionar la posición que uno tenga como investigador o la autoridad etnográfica con la que el antropólogo escribe sobre la alteridad. Entonces creo que las imágenes o el video, el cine etnográfico nos permite como poner de manifiesto estos acuerdos, estas negociaciones, esta relación con el otro y la manera de producir el conocimiento. Entonces por ahí va mi incorporación de las imágenes, de manera que podamos construir colaborativamente, en este caso en estas islas en Chiloé, una manera colaborativa de representar. Hoy día las producciones que existen allá están muy marcadas desde la esfera institucional o desde los pueblos indígenas o desde cine independiente experimental. Entonces mi propuesta va a trabajar desde la antropología visual la construcción de un documental etnográfico con la participación y la colaboración de estas personas que me presentan otros saberes y otros conocimientos. Perfecto, muy bien. Como vemos, o sea, de aquí ya vamos, o sea, hay ese denominador común, ¿no? Que es el estar siempre con la gente, de cualquier forma, sea con una libreta, sea con una cámara. Sebas, ¿cómo vas a hacer tú? Yo me planteo el tema de la visualidad en relación a la ciudad como una forma de conocer, como una forma de volver a conocer, como un instrumento epistemológico, digamos. Más allá del cuaderno de campo y de la presencia del etnógrafo en el campo, que es como fundamental, estar ahí, permanecer, vivir, observar, sentir, oler, un poco expandir no solo el tema, no solo expandir los sentidos, no solo utilizar la mirada, que es como la visión clásica de la antropología. Yo me planteo desde mi proyecto de tesis en utilizar lo audiovisual y el registro audiovisual como una forma de conocer, como una forma de obtención de datos. Ahora, también en ese sentido, me planteo no construir necesariamente un documental audiovisual, un documental etnográfico clásico, digamos, sino más bien vincularlo a temas de arte y de espacios artísticos, en la medida que digamos, un poco siguiendo lo que decía la Bárbara, el texto tiene ciertas limitaciones. Una de esas limitaciones para mí es cómo se comparte la información y como un insumo comunicativo. Uh-huh. Y en ese sentido creo que la visualidad y lo visual es quizás más amable en la contemporaneidad. Es más fácil acercarse a un documental que a un texto pesado teórico o incluso que a una etnografía que puede estar muy vinculada a la literatura, pero que sigue teniendo una carga muy potente, pero que sigue teniendo, digamos, rastros teóricos. Entonces, en esa medida, el audiovisual es como más fácil, facilita la comunicación y hace que se amplíen los públicos. En esa medida, para mí también, mis dispositivos audiovisuales, digamos, la intención es poder gestionarlos y mostrarlos en espacios del circuito de arte, sin que sean estos mismos productos artísticos, pero sí dentro de estos formatos, para poder obtener datos que no solo... Es decir, para que el análisis no solo sea mío, sino que también venga de un espacio más amplio, de un grupo más amplio, y que eso forme parte de la etnografía, digamos. Eso es un poco como yo me planteo el tema visual, ¿no? Creo que la ciudad es un medio, un soporte enorme para la visualidad. Siento que se pueden recopilar a partir de ejercicios que ya he venido haciendo, por ejemplo, ritmos urbanos, frecuencias, desplazamientos, y eso es muy potente en el momento en el que uno hace vuelve a ver lo que filmó, y te das cuenta que incluso el audiovisual te permite obtener datos que la simple presencia ahí no te permiten obtener. Porque cuando estás allí quizás se te pasan cosas, o resulta que la cámara recogió cosas que vos no estabas consciente de que la cámara recogió. Entonces es como es una herramienta potente para mí, como una forma de conocer y como una forma de compartir. Muy bien.
Les recordamos que estamos llegando a ustedes a través de www.flaxoradio.es y también a través de nuestra página de Facebook como Flaxo Radio. Es muy interesante esto que acaban de decir cada uno de ustedes desde sus visiones. O sea, a mí lo que me queda esa sensación es que el lenguaje audiovisual es mucho más democrático, digamos, permite de alguna forma que otras personas puedan entender y aproximarse de manera más rápida incluso hacia esas otras realidades que se desconoce. Entonces, no sé si es que... ¿Ahí puedo agregar algo? Claro. Porque, claro, o sea, podemos pensar de que una forma más democrática de divulgar el conocimiento, pero también su producción, digamos que igualmente está en disputa, o sea, la imagen también puede ser alterada, puede ser tergiversada, si no conocemos el contexto de producción o el lugar desde donde está mirando el documentalista, el cineasta, el etnógrafo. En todo caso, ahí más bien lo que yo veo es que hay ese espíritu, esa necesidad de que esa construcción y esa producción documental sea participativa. Sí. O sea, es una de las maneras de producir. Como para superar, digamos, ese problema que tú estás planteando, el de las disputas de quién tiene, digamos, el control de la producción de la imagen, ¿no? Sí, porque para mí finalmente se mueve como, bueno, entre quizás el cine o más el arte, pero también tiene la mirada antropológica. Y la antropología ya es, bueno, estaba en una facultad de ciencias sociales, entonces está mediada, está atravesada por los intereses de producir conocimiento, de elaborar teoría, de construir, ¿no? Entonces la antropología visual viene a decir también, o viene a invitar a las otras ciencias sociales a que reconozcan que hay otra forma de conocimiento y que si bien el texto y el pensamiento está plasmado en su mayoría a través del texto, hoy tenemos que reconocer otras formas que también, como decía el Sebas, nos permiten conocer y dar a conocer. Creo que ahí hay una cuestión central que aporta la antropología visual a las ciencias sociales. Hay otra cosa al respecto, y justamente a esa va mi pregunta contigo, Karen. Tú vas a estar en la Amazonía, y la Amazonía es un espacio donde uno puede abrir los sentidos y expandir para poder generar conocimiento y obtener conocimiento y transmitir conocimiento. Entonces, claro, existe, digamos, como un predominio de la visión, pero también hay otros sentidos. Entonces, no sé, me parece que tú también trabajas estos temas de expandir, de salirnos un poco de lo visual para entrar en otros terrenos para generar conocimiento. Ajá, yo creo que, bueno, tomando un poco lo que dice Bárbara, cuando surge, por ejemplo, esta crisis de la representación, quizás de ahí se ve bastante tensionada la autoridad de este etnógrafo, de este investigador, y entonces se da la oportunidad a esas otras voces, a esas otras miradas, a considerar dentro de la academia esas otras ontologías, digamos, ¿no? Y ahí ingresaría como esa discusión que tú propones. Y lo que yo creo es que eso es lo que te da la antropología visual, como esa posibilidad, ¿no? De que si uno va a generar, en mi caso yo también voy a generar un producto audiovisual, que es un documental, que yo creo que parte ahí la discusión desde cómo lo vamos a manejar metodológicamente. Y creo que ahí está el clic, ¿no? Yo creo que ambas, el reto, sí, que todos tenemos y que hemos ido como discutiendo en medio de eso. Y por ejemplo, uno de los autores, David McDougall, él dice que en medio de este choque cultural, como al encontrarnos con esta otredad, en este encuentro con la alteridad, etcétera, es importante considerar esas otras miradas, como esos otros discursos y cómo la gente también quiere ser representada. Y tomando esto de estas nuevas ontologías y llevándolo al campo de la academia, por ejemplo, en mi casa, en la Amazonía, si bien es cierto, yo me planteo un documental, pero desde una visión muy participativa y también como que sea desde la mirada de ellos, porque nosotros, por ejemplo, concebimos el espacio de la Amazonía quizás y desde esos imaginarios que se han construido occidentalmente, ¿no? Claro. Como de esa... de la naturaleza. Sí, y justo esa discusión entre naturaleza y sociedad, que para nosotros está totalmente, es una mirada totalmente dicotómica, más bien entender las lógicas de los pueblos indígenas. Por ejemplo, para los Napo Runa, totalmente coexisten en esta relación de sociedad-naturaleza. Y, por ejemplo, la antropología visual nos permite ingresar como a ese mundo sensorial, quizás. Y la chacra permite mucho eso.
¿Qué es la chakra? La chakra es la chakra es un espacio donde interactúa el sistema agrícola ancestral. Es policultivo, encontramos una gran variedad de productos, no solo de subsistencia alimentaria, sino también medicinal. Es un campo bastante amplio, creo yo, porque es súper integral, o sea, hay una subsistencia alimentaria, hay una tradición oral también, hay unas enseñanzas y sobre todo, si nos damos cuenta con todos estos procesos de modernización que existen ahora en la Amazonía, y se va, exactamente, sí, y es justo esto que te digo, a través de la tradición oral se va reproduciendo y todavía permanece la chakra, y ese es como el interés, ¿no? O sea, que a pesar de que hay unos procesos modernos de monocultivo, mucha deforestación, por ejemplo, muchos proyectos agrícolas, todavía persiste este sentido de policultivo, de que se mantiene todavía estos conocimientos ancestrales de la tierra. Entonces, ahí es como perfecto para hacer un análisis desde los sentidos. Claro. O sea, de que no solo la chakra no solo es algo material, no solo es un espacio geográfico que podemos ver, por ejemplo, a través de la cámara, ¿no? También existe ahí todo un mundo sonoro y que sin duda a través de la imagen pues nos hace sentir como, sí, nos hace como vibrar y yo creo que ese es mi gran reto como documentalista. ¿Cómo documentar esto? Sí. ¿Cómo ordenamos esto, no? Sí, ya en la construcción, en la producción, y luego el otro problema será en la postproducción. Sí, cómo se llegan como a este acuerdo de qué se muestra y qué no se muestra, o no sé, de pronto podemos trabajar como temas de que evocan recuerdos, que tratan de reconstruir memorias, de reconocer otro saber, otros conocimientos, como esto de la chakra que trabaja la Karen, pero cómo se muestra, digamos, cómo se representa visualmente una memoria. Exacto, y justamente a eso iba la pregunta mía respecto al tema del patrimonio, cómo juntar esta visión o esta visualidad, esta necesidad visual del patrimonio. ¿Y qué es el patrimonio? Bueno, quizás voy a explicar un poquito que en estas islas que les contaba de Chiloé, hace casi 10 años, se declararon 16 iglesias como patrimonio de la humanidad, por la manera de construir, por la forma en que los pueblos originarios de aquellas islas construyeron estas iglesias y la manera en la que moldearon la madera con saberes propios de los pueblos originarios. Entonces, este hecho de patrimonialización es el que yo estoy tomando para problematizar esto del patrimonio, como esta definición o estas ideas más estáticas o que fijan a un inmueble y que ya no se puede modificar y que esto se tiene que mantener así. Entonces, ver cómo esto entra en tensión cuando reconocemos los intereses del mercado, del turismo, cómo se forman ahí también estos otros capitales en torno a estos inmuebles. En contraste o en contraposición a las otras prácticas o saberes que se vienen realizando en las comunidades de muchas generaciones y que también son herencia de estos pueblos que mencionaba al comienzo, que son en realidad mapuche, huilliche o chonos, que pertenecían a las culturas canoeras del sur austral. Entonces, cómo estas prácticas y estos otros saberes se podrían constituir o no como estos patrimonios inmateriales, y por qué en realidad permanecen ocultos a la mirada institucional o a la mirada del Estado, a la mirada de la UNESCO, pero cómo para las comunidades resultan fundamentales en su funcionamiento interno, en su cohesión social, en la forma de cohabitar con el medio, de coexistir. O sea, claro, ellos tienen otra forma estructural, si se diría la antropología quizá, de relación entre naturaleza y cultura, naturaleza y sociedad, como decía Karen, pero es esta relación estructural que podemos encontrar en estos lugares. Entonces ahí sí la visualidad puede entrar a aprender a mirar, a aprender a escuchar en estos lugares y a prestar atención a esas otras voces, a esos otros cuerpos que quizás han quedado un poco relegados ante las visiones oficiales que han construido los estados nacionales a través de los medios de comunicación. Bueno, ellos tienen el poder
económico, político, para instalar todos estos imaginarios que comentábamos hace poquito. Entonces, cómo la antropología visual abre otros caminos para conocer otras cosas, para conocer otras historias, para conocer otras versiones, quizás. En este caso, yo voy a centrarme como en temas de patrimonio, materiales e inmateriales, ahí ver cómo se produce esta tensión y qué nos muestra la cámara, qué ellos quieren dar a conocer como estos otros patrimonios. Entonces, me parece que esa contemplación que tiene la antropología visual o audiovisual, porque también sí lo han marcado los compañeros, o sea, el sentido de la mirada, de la visión desde nuestra cultura occidental. Al menos para nuestras necesidades no va separado lo visual de lo auditivo. Sí, en definitiva sí, es una buena síntesis. Gracias. Bien. Sebas. Aprobada la materia. Con honores. Graduados, ya entréguenos el título. Sebas, tú hablaste de arte. Y claro, las personas que a veces no trabajan mucho el tema de la antropología, nos parecerá, digamos, extraño. Bueno, a mí me pareció en un principio extraño cuando no sabía nada de antropología, que cómo se puede conectar el arte con la antropología. Y tú estás tratando de buscar esas conexiones, incluso te orientas hacia hacer una exposición que tenga que ver con el tema de investigación que tú estás trabajando. O sea, para mí, y un poco voy a regresarme a lo de no arquitecto, es decir, yo he estado como desde, digamos, por interés personal, no sé, por algún tipo de llamado, no lo sé, muy relacionado a temas de arte o cosas como sensibles, ¿no? Estudié en una facultad que en la misma facultad había una carrera de artes, una carrera de diseño, aparte de una carrera de arquitectura, y ahí pude como coquetear mucho con este mundo. Un poco yo lo que estoy siguiendo, y bueno, y esta escuela de antropología visual tiene un origen que está muy vinculado al arte, por uno de los fundadores del programa, y hay estos como cruces, es decir, ahorita lo que me viene a la cabeza un poco es lo que comentaba una de nuestras compañeras antropólogas a secas, tomando la clase de producciones audiovisual 2, veíamos un documental etnográfico y es un poco lo que decía, es bueno, quizás yo tengo una pequeña positivista dentro y esto se me hace muy extraño porque tiene como un pie en la ciencia y un pie en el arte. Esto podría ser puramente arte. Entonces, para mí ahí el arte es otra vez una apuesta epistemológica, es una forma de conocer. Y un poco ahí retomando lo que han dicho, lo que conversabas con la Karen, es decir, la academia ha estado muy y lo que decía también la Bárbara, ¿no? Ha estado muy vinculada a logos, a la escritura, es decir, si no escribes no es una buena forma de conocer, tiene que ser la palabra, tiene que ser el logocentrismo. Entonces quizás el poner una pata en el lado de la ciencia y el poner una pata en el lado del arte y estar como en esa frontera puede ser una opción para conocer y puede ser una opción para conocer, es decir, un texto etnográfico tradicional te remite a lo que vio, a lo que pudo haber visto únicamente el antropólogo o el etnógrafo que estuvo ahí. Cuando vos tienes un video, el momento en el que revisualizas, hay otra gente que vuelve a ver, a pesar de que está mediado por el encuadre y por el mismo etnógrafo, puede ver cosas que quizás el etnógrafo no vio. Entonces, esta posición como fronteriza, como tener un pie en el arte y un pie en la ciencia, es como apostar justamente como otras formas de conocer. O sea, un poco como decía la Bárbara, estamos en una facultad de ciencias sociales y hay unos como requisitos que cumplir y hay unas tradiciones y está la necesidad de construir, de producir conocimiento y teoría, pero también está como esta posibilidad de apostarle a formas quizás no nuevas, pero menos comunes dentro del mundo de la ciencia de conocer. Ahí hay una cosa que es interesante de lo visual y que es este tema de lo sinestésico, que para mí es como desde la figura retórica me gusta la sinestesia, es decir, lo visual puede apelar a una sinestesia quizás un poco más potente o más abierta a interpretaciones que el texto. Porque, bueno, desde la crisis del representacionismo, como mencionaba la Karen, una etnografía puede ser literatura, incluso antes, desde Goethe, puede ser literatura, y la literatura ya tiene esta potencia enorme para generarse. O como Lewis. Ajá, y tiene esta potencia enorme, pero quizás lo que te permite el video o lo audiovisual, digamos, porque el paisaje sonoro también puede ser, es como un proceso más fuerte de sinestesia o más intenso de sinestesia y que otros vean lo que tú no viste en esa
revisualización, que el texto ya no permite, que digamos esa es como la limitante del texto que permite expandir lo visual y lo audiovisual y lo sonoro, ¿no? Por supuesto. O sea, yo creo que etnográficamente hablando se necesita tener una capacidad sumamente amplia de descripción, no sé, a lo Gabriel García Márquez, como para poder, digamos, generar estas imágenes en quien lee esa etnografía. Pero a veces se puede resolver ese problema con implementando lo audiovisual en nuestras investigaciones. Ahora, ¿qué tan complicado les parece a ustedes aterrizar lo audiovisual, meter una cámara en el trabajo de investigación con los interlocutores con los que ustedes van a trabajar? Metodológicamente, ¿cómo han pensado ustedes superar ese problema? Porque a veces las personas cuando ven una cámara tienen ciertas resistencias. Hay otras personas que en cambio se transforman y hacen unos performances al frente de la cámara. Y claro, para uno interesante, ¿no? Y le parece extraordinario y te evitas, digamos, como esos temas de esas negociaciones que tienes que hacer. Entonces, ¿cómo van a hacer ustedes con sus interlocutores para poder introducir la cámara en el trabajo de campo? Bueno, yo creo que durante este año académico la maestría nos ha dado la posibilidad como de ir ensayando, ¿no? Uh-huh. Y entonces hemos tenido una serie de ensayos, de ejercicios audiovisuales. Y claro, y al principio yo creo que como grupo nos cuestionábamos esto, ¿no? De que ingresábamos con la cámara y de alguna manera nos parecía a nosotros invasivo. Pero nos dábamos cuenta que la gente se transforma a través de la cámara y es como que fluye la situación y eso. Y por ejemplo, en mi caso específico, también he venido haciendo una serie de ejercicios junto, por ejemplo, con la cartografía social. También he ingresado con la cámara, entendiendo esta técnica como muy abierta, ¿no? Como... Haciendo un paréntesis, esto de la cartografía a mí me parece en verdad muy interesante y creo que sobre todo necesario, no solamente para los que hacemos antropología, sino también hay una gran cantidad de compañeros y compañeras que tienen trabajos de investigación donde tienen que trabajar ciertas técnicas con los grupos humanos con los que están investigando. Entonces, no sé si es que esto nos ayuda un poco a entender qué es la cartografía para que las personas que nos están viendo, escuchando, puedan también tener como herramientas para poder hacer sus investigaciones. Ok. Bueno, la cartografía es una metodología alternativa, parte de este enfoque de investigación-acción participativa. Entonces, digamos que está como en el marco de poder escuchar esas otras posibilidades de generar conocimiento. Y sobre todo está dirigida hacia la transformación social. Entonces, yo comencé a aplicar la cartografía social porque mis estudios eran sobre territorio. Ya. Pero ahora, ya en este momento, entendiendo como un poco más quizás este enfoque de la cartografía, yo pienso que no solo para estudiar el territorio, se puede utilizar la cartografía social para muchas cosas, porque siempre hay un espacio de donde partes. Ya. Entonces, yo he utilizado la cartografía social en 2 espacios. La cartografía social, digamos, es este conjunto como en el proceso de mapear. Entonces se pueden mapear muchas cosas. No solo un espacio geográfico físico, sino un espacio virtual también. Hasta el mismo cuerpo se puede Hasta mapear. el mismo cuerpo se puede cartografiar, exactamente. Y entonces yo creo que esa es la posibilidad que nos da la antropología visual, como también ser muy creativos, ¿no? En todo este abanico de procesos sociales en los que estamos. O sea, podemos hacer antropología de todo, ¿no? Sí, claro, sí. Y esta característica virtual pues nos permite eso. Y entonces la cartografía, como te digo, la cartografía social no solo es mapear, o sea, no solo es el dibujar, el trazar, sino también es el poder imaginarte el espacio de una manera muy simbólica. Por ejemplo, para este estudio de la chacra, yo me di cuenta que la cartografía, y de hecho yo le denominé en un trabajo como cartografía en movimiento, porque yo sentía que cuando yo hacía esta cartografía, yo les proponía a la comunidad trabajar esta metodología, lo hacíamos todo el rato moviéndonos. Y entonces no solo es sentarte y comenzar a trazar los dibujos o fronteras que uno tiene en la mente, un mapa, ¿no? Sino esto comprendía hacer recorridos con cámara, por ejemplo. Comprendía una observación participante, unos talleres de lo que te propongas, no sé. Y para mí era muy simpático también que muchas cosas se iban gestionando como desde la cocina. Y entonces vas llegando como
a esta, digamos, a esta particularidad o estas estéticas de la vida cotidiana a partir de eso. O sea, la cartografía yo creo que te puede dar como una gran variedad de posibilidades. Por ejemplo, tomamos una materia, medios y cultura, con Elisenda Ardébol, y yo lo que hice fue una cartografía como más virtual, o sea, desde una etnografía digital. Entonces yo me daba cuenta que realmente ¿Cómo haces una cartografía digital? Ya, verás, yo me había planteado como el interés de entender estas representaciones visuales que surgen a partir del estudio específico de Callari. O sea, cómo Callari gestiona sus redes sociales, Instagram, Facebook, etcétera. Y páginas oficiales también de la empresa. Y entonces yo, digamos, como mi diario de campo, como mi diario de campo, yo lo hice como un blog. Entonces, todo el trabajo lo tengo en una página web. Y en este rastrear, como cuáles son los movimientos de estas imágenes o videos que se publican, estados, etcétera. Y yo decía, bueno, esto a la final es una cartografía porque hay un espacio, o sea, no es un espacio, como yo les decía antes, no es un espacio físico, es un espacio virtual, y entonces se va como cartografiando estos, o sea, entendiendo a esta cartografía como en red, ¿no? Ya, muy bien. Entonces ir a estos espacios, estos distintos espacios. O sea, sí, ¿no? Es, de alguna forma el ser humano siempre se hace un espacio para sus prácticas, ¿no? Sí, claro. Es un poco de donde yo vengo y un poco también de donde gira mi marco teórico. O sea, a mí el tema de la geografía humana, entender que no hay una dimensión solo social, sino que es una dimensión socioespacial. Y un poco viniendo también de mi pregrado, o sea, el dibujo y un poco el tema de los mapas, hay tradiciones muy antiguas. Pero al menos en el tema del mapeo, por ejemplo, desde como una forma de obtener conocimiento y también como de resignificar los espacios, es muy interesante. Puedes, a través del dibujo y del cartografiar, del dibujar, del poner sobre papel las cosas, puedes empezar a encontrar significados culturales o a resignificar espacios o a volver conscientes nociones espaciales o significados espaciales que antes no tenías. Y el dibujo se vuelve una herramienta que es visual y manual, ¿no? Claro, es otra técnica. Es otra vez, es una forma de conocer el tema visual, no necesariamente el documental o la cámara, pero simplemente el hecho de dibujar y el mapa. ¿Y tú has pensado utilizar el dibujo con las personas con las que vas a trabajar? En principio no. Es decir, uno también está sujeto a lo que pasa en el campo. Ya desde las primeras saliditas que he tenido y desde la primera interlocutora que he empezado a conocer, un poco lo que vos planteabas, ¿no? Hace un rato. La cámara puede ser o un puente o una barrera o una pared. Y también las personas se ponen o se abren mucho, como me pasó, por ejemplo, a mí en el ejercicio de técnicas 1. Teníamos un interlocutor que quería contar su historia porque tenía unas motivaciones personales muy particulares. En cambio, hay otras personas que quizás no quieren ser registradas. Sí, y hay gente que explícitamente te dice, pero ponga eso, saque eso. Eso, ajá. Entonces, dentro de esas relaciones, dentro de lo que uno cuando sale a campo, o sea, en el campo puede pasar literalmente cualquier cosa, y quizás eso también es una de las riquezas de lo etnográfico. Entonces, en estas primeras entradas un poco no me he planteado hacer necesariamente una cartografía, pero pensando también ahora me salta a la cabeza la idea de, claro, si es que mi interés es como registrar trayectorias de legitimación, trayectorias laborales de legitimación en el espacio público usado para actividades productivas, se pueden cartografiar esas mismas trayectorias. Y si es que la cámara no es una herramienta, esa podría ser una herramienta visual, sin duda. Muy bien. En el caso tuyo, Bárbara, ¿tú crees que te va a ser fácil hacer este documental y meter la cámara en tu trabajo de investigación? ¿O la gente ya está acostumbrada? Uy, no. ¿O hay un interés? Porque a veces puede surgir de un interés muy particular de la comunidad por visibilizar algún problema social. Bueno, sí, quizás... Bueno, como les venía contando, la relación con las imágenes, con las fotografías se da como de una experiencia práctica. Ahí como experimentar las limitaciones del texto y empezar a tomar fotos después, sin saber. Yo no vengo del mundo del arte ni de la fotografía, entonces fue un aprendizaje para mí. Y como yo estaba recién aprendiendo a tomar fotos, ellos también me bancaban que tomarle fotos sin que quedaran tan bonitas o al principio. Entonces hay como una relación ahí quizás de confianza con ellos
y de alguna forma que yo haya venido, yo haya venido hasta acá, hasta Ecuador, a cursar esta maestría, también responde como a esas demandas quizás que puede tener esta comunidad allá en Lemuy. Entonces, sí hay como un compromiso de mi parte de volver donde ellos a construir esta película, porque es algo que imaginábamos juntos, pero yo no tenía las herramientas técnicas para arriesgarme en un proyecto así. Quizás hicimos algunos videos bastante experimentales, ellos estaban felices como verse igual en una imagen, proyectarse, verse en la televisión, digamos, en sus televisores. Así cuando yo les pasaba lo que habíamos hecho, generaba otra cosa, otra relación ahí de cómo devolver también los conocimientos que ellos me estaban compartiendo. Muy bien. Entonces ahora, yo en realidad no creo que sea fácil, pero voy con toda la buena intención de poder transparentar también cuál es mi lugar, cuáles son los intereses, ver cuáles son los intereses de ellos, qué ha cambiado también en este tiempo, cómo de dialogar, ¿no? A mí me llama la atención esta propuesta que nos hace el Team Ingle de una antropología dialógica, una antropología que se piensa conocer desde dentro. Es importante cómo los cientistas sociales vamos comprendiendo la manera de obtener los datos y de analizarlos. Entonces me parece que una antropología visual que dialogue con sus interlocutores puede contribuir a todo el debate ético y político de cómo estamos haciendo la ciencia hoy en día. Aparte de que este trabajo de dialogar y de compartir es justamente una forma, creo, a mí me parece la más plausible de superar esta autoridad que tiene a veces la ciencia de construir y de ver a los otros como objeto de investigación y no como sujetos de investigación. Y yo veo que, bueno, desde mi visión, que hay una necesidad colectiva dentro de los compañeros de antropología visual de hacer estos trabajos participativos. Es el reto. Hay 3 meses más o menos para poder hacerlo. ¿Cómo van a hacer ustedes sus primeros acercamientos? ¿Ya tienen diseñado una estrategia etnográfica, una estrategia o sea, para iniciar, digamos, la primera semana? Algunos ya conocen a sus interlocutores. Bueno, ¿qué van a entrar diciendo? Por suerte he tenido como la oportunidad de ir varias veces al Napo y digamos ya tengo ahí como algunos interlocutores. Pero mi primera entrada va a ser a Callari. Entonces primero uno se encuentra con todo este modelo institucional, digamos. Entonces, no es tan fácil, pero yo creo que hay una apertura y eso es lo que a mí me mueve un montón y me da alegría que hay una apertura por parte de la institución por querer generar también ese otro conocimiento que realmente cuando yo comencé a levantar el estado de arte no hay mucha información sobre eso. Y quienes escriben sobre la chacra o sobre cierta producción agrícola ancestral son extranjeros. Y entonces yo creo que también como que a Callari le gustó, digamos, esta idea porque sería chévere que se construya un conocimiento a partir de la gente también. O sea, de que en esta producción del conocimiento es algo que es una relación dialéctica, digamos. Claro. Obviamente hay una posición mía, pero también lo que ellos están aportando y cómo ellos quieren diseñar también este documental o estas reflexiones. Y entonces sí, ese sería como mi primer ingreso. Y yo creo que algo que no hemos comentado aquí también es como nuestra posición en campo, ¿no? O sea, también nuestra autorreflexión dentro de todo esto. Y creo que eso lo estamos haciendo como en cada pasito que estamos dando. Entonces, digamos que hasta ahorita va bien. Igual con los nervios, creo. Muy bien. Y claro, ese es el reto, ¿no? Sí, ir también haciendo ese ejercicio de autorreflexión. Y de transparentarlo igual con ellos. Sí. A ver, ¿de qué manera podemos construir otro tipo de relaciones, quizás no tan rígidas y verticales, donde el investigador se pone en una posición superior o más distante de la gente con la que está compartiendo? Creo que ahí la antropología visual nos acerca de una manera distinta con el campo, nos hace entrar, nos hace mirar y escuchar de una manera distinta, como más pausada, quizás como más detenida, como poniendo atención en ciertos detalles. Es escuchar, puedes estar allí, ¿no? Entonces,
por ahí va. Yo pretendo llegar y hacer un asado de bienvenida. Muy bien. Sebas. A mí el campo me aterra, porque es un poco como que puede pasar cualquier cosa, como decía hace un rato, pero y creo que siempre es como muy importante el tema ético, ¿no? El tema de que las relaciones de poder son inevitables, pero de que siempre se pueden manejar de forma ética. Entonces ahí está un poco el inicio, como lo planteó la Karen, este tema de las representaciones y un poco también lo que decía la Bárbara hace un rato, ¿no? Cómo se quieren ver ellos y en esa misma medida cómo puedes aportar a que la representación sea compartida o a que sea una autorrepresentación o cómo, sí, un poco por ahí va la cosa, siento yo. Un poco siento que la gente está dispuesta a compartir unas cosas y está dispuesta a no compartir otras cosas, y en esa medida también entra el tema autorreflexivo de qué estoy dispuesto yo a asumir como, qué estoy dispuesto yo quizás a mostrar, pese a no querer ser mostrado porque puede ser relevante o puede dar cuenta de una realidad o de una problemática social. Entonces ahí hay un montón de tensiones y siento que el asunto de la antropología visual permite quizás tener herramientas más potentes para poder explicitar esas tensiones y bueno, el tema ético para mí siempre está como por delante, ¿no? Siempre transparentar qué es lo que se quiere hacer, cuál es el sentido y poder hacer quizás una coedición es como para mí lo más, quizás lo que a mí me resuena más como un proceso más apegado a lo ético, ¿no? Y creo que también el reto viene a ser de alguna forma poner en alguna parte de los discursos que nosotros construyamos audiovisual o simplemente en el texto, esas sensaciones que nosotros vamos viviendo diariamente en nuestro proceso de investigación. A lo Malinowski, ¿no? Como una especie de, bueno, tampoco así, pero sí es importante de alguna forma entender que este proceso de construcción, de conocimiento no está dado solo, no es que se dio así nomás, sino que también hubo una mediación de parte de un investigador que en algún momento se cansó, en algún momento lloró, en algún momento se irritó, en otro momento disfrutó, bailó, cualquier cosa, pero estando ahí. Creo que con la gente. Esa es la potencia, o sea, justamente creo que esa es lo que dices vos, es el valor que tiene el tema autorreflexivo y creo que el aporte de la antropología es ese, ¿no? El tema de autorreflexionar permite justamente, para mí, volviendo al tema ético, poner sobre la mesa estos temas, ¿no? Estos temas éticos, estos temas de estas tensiones que siempre existen, estas relaciones de poder que siempre existen, pero el momento en el que uno autorreflexiona puede quizás tomar una posición ética con más conciencia, sí. Claro, totalmente. Les agradezco muchísimo, chicos. Ya estamos al final del programa, es la 1:05 p.m. Muchas gracias. Así brevísimamente una reflexión ya, pero breve, o una despedida, algo, pero así cortito, que ya estamos con el tiempo encima. No, yo creo que me quedo con muchos cuestionamientos, digamos. Me quedo muy feliz de ya pasó el primer año académico. Siento que empezamos con muchos miedos y ahora creo que vamos como recargados de buena energía y como para algo final. Yo creo que nada, que nos volvemos como mediadores en este proceso de conocer, y si conocemos también es como gracias al campo, gracias a la gente, y creo que eso tenemos que tenerlo presente todo el momento. O sea, no es algo como solo de nuestra autoría, es como en un proceso autorreflexivo como vamos discutiendo. Perfecto. Bárbara. Yo diría que las visualidades nos acercan a otros mundos, a otros cuerpos, a otras voces, a otras miradas, y que a partir de esta multiplicidad nosotros podemos relevar otros conocimientos y otros saberes. Entonces, no tan solo está el conocimiento académico, sino que también están los saberes populares, el conocimiento social o comunitario. Muy bien, muchísimas gracias. Para finalizar, Sebas. Yo me voy después del año presencial así con un montón de sensaciones y de emociones encontradas. Sí, claro. Es bien intenso, pero también con ganas de salir, de probar un poco todo lo que aquí ha sido ejercicio chiquito, todo lo que ha sido aquí como imaginarse cosas, imaginar cosas para un poco ir adquiriendo herramientas, un poco como, no sé, como ahorita lanzarse a la piscina y empezar a nadar, y ojalá sea no dar patadas de ahogado. Muy bien, les agradezco bastante por sus reflexiones, y a las personas que nos siguen, pues también agradecerles porque ha sido,
digamos, un año de estar al frente de este programa, de hacer algunos contenidos en relación a lo que hemos hablado el día de hoy, de distintas formas, de distintos abordajes con distintos actores. Y la verdad es para mí como que una cosita así triste, dolorosa, porque uno se acostumbra a estos espacios, uno le pone mucho corazón a donde está, a estos micrófonos, a Javi que está en la producción, a Marianela también que nos ha ayudado también en la producción y por supuesto a los compañeros que han sido parte de esta estación, de esta radio. Así es que les agradezco muchísimo. Tal vez el año que viene estaremos haciendo algún programa ocasionalmente, viendo qué posibilidades hay, pero ya no con la misma rigurosidad como la hemos venido haciendo todo este tiempo. Así es que muchísimas gracias, ha sido un honor, un placer y me quedo así con el corazón chiquito. No, felicitaciones, Gracias Andrés, a ustedes gracias. por estar aquí, por cerrar el programa. Felicitaciones igual. Gracias. Muchísimas gracias, Javi, y ustedes pueden reprisar este contenido en nuestro canal de YouTube como Flaxo Radio y en Flaxo Radio en Facebook. Muchísimas gracias también. Gracias. Felicitaciones. Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC+. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es. Flaxo Radio, amplificando ideas.